21 Cámara, 341-2020 Senado, por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones. Junto con el pliego de modificaciones propuesto, firma César Augusto Lorduy Maldonado, ponente. Ha sido leído, señora presidenta, el informe de ponencia que en su proposición final le solicita a la corporación darle segundo debate a este proyecto. Se abre la discusión para el informe con que termina la ponencia. Muchas gracias, muy amable doctora, por la palabra. En realidad, cuando a mí me dicen que los memoriales de la cárcel modelo piden incremento de las penas para acabar con la corrupción, pues uno se muere de la risa. Porque si ha habido algo corrupto, es este gobierno. Este gobierno. Los ejemplos los tenemos a todos los niveles. Pero lo que nos da tristeza es que a raíz del escándalo de la señora Abudinen, como revancha contra la prensa, como desquite contra la prensa, se presenta este proyecto. Este proyecto solo busca silenciar a la prensa para que no denuncie oportunamente de aquello de lo que tiene conocimiento. Con las tesis que nos van a poner ahora, habría que esperar a la señora Abudinen la condenen para que la prensa hubiese podido contar lo que había detrás de eso. Eso es lo que a uno le dan náuseas, que lo de Abudinen sirva para tallar a la prensa. Porque si no hubiera sido por la prensa, no sabríamos que 70.000 millones de pesos de nuestros impuestos estaban jugando en algún casino de Barranquilla o Cartagena como sobrantes de un chanchullo. Porque no me vengan a decir ahora que llegó el momento de defender a la UIN. Esa es la venganza. Se están desquitando de quienes denunciamos y denunciaremos la inmoralidad que se presentó en el caso de la contratación de la señora Karen Abudinen. No hay otra razón, no hay otra explicación. Yo ejercí el periodismo, o tuve hasta mi pensión de periodista. Uno tiene una información y debe comunicarla con la responsabilidad del caso a sus lectores u oyentes. Es la obligación de uno si está cumpliendo como periodista. Obviamente, con las salvedades del caso. Es decir, fulano de tal hace tal afirmación, no el periodista. Eso lo hace uno especialmente en reportería. Pero que nos quieran callar la boca para que no denunciemos aquello de lo que tuvimos conocimiento por razón de nuestra profesión, eso es censura de prensa. Eso es silenciar a la prensa. Es mordaza para los periodistas. ¿No son ustedes acaso los que critican el mal ejemplo que dicen dio Chávez y el mal ejemplo que dicen da Ortega cuando ustedes, con este embuchado dentro de esta ley anticorrupción, lo que quieren es eso, es intimidar al periodista para que se cuide mucho cuando comience a dar información? Yo siempre he sostenido que es tan peligroso el que mata a un periodista como aquel que lo quiere silenciar. A la prensa hay que darle todas las posibilidades para que denuncie aquello que llega al conocimiento de uno por razón de la profesión. Ahora, si lo que uno ha formulado es tendencioso y se demuestra mala fe del periodista, bien que responda. Pero cuando por razón de la profesión tengo conocimiento de un contrato, digo, ojo, miren lo que está pasando acá. Entonces, como eso está insinuando, dicen algunos, insinuando que ese funcionario no es honrado u honesto, como dicen ustedes. Yo en la honestidad de los funcionarios no me meto, pero es más íntimo de ellos. Yo estoy con la honradez, esta diferencia que hay que hacer entre uno y otro concepto. Yo, como hombre libre que soy, como respetuoso de la prensa, votaré no cuantas veces se intente, sea cualquiera el modo para silenciar la prensa. Y esto sería una manera de silenciarla. Mira la forma en que está redactada la disposición. Ponen al periodista en la cuerda floja. Si me parece, sí, lo obligan a callar por temor. Eso es lo que están buscando. Y es en este gobierno que se dice que es un gobierno defensor de los derechos humanos, defensor de la libertad de prensa, y así lo preconiza en todas partes cuando va el presidente de Colombia, ¿sí? Que somos un ejemplo de libertad de prensa. Señores periodistas, aquí nos están dando el ejemplo de libertad de prensa. Si usted no tiene en sus manos la sentencia condenatoria de aquel servidor público, cállese.
cállese, porque eso es lo que le están diciendo. Traiga para la sentencia condenatoria y pública. Sí, claro, cuando llega la sentencia condenatoria han transcurrido 20 años desde que ese sinvergüenza cometió una corrupción, una corruptela. ¿Y ya para qué? Si ya todo el mundo en 20 años se habrá olvidado de ese funcionario y se habrá acostumbrado a la corruptela. Voten no, señores. Por respeto a la libertad de prensa, la Cámara debe votar no a esa proposición. Gracias. Ya, acá estoy, presidenta. Buenas tardes, gracias. Si yo me ratifico y quiero dejar constancia, por supuesto, pública en esta intervención, que pese a que el proyecto tiene unas excelentes bondades en materia de lucha contra la corrupción, ese nefasto artículo 68, mico orangután, termina borrando todo lo positivo. Aquí estamos planteando justamente lo que a veces hacemos al contrario. Damos un visto bueno a la ponencia y entramos al detalle del articulado para cambiar uno que otro, modificar uno que otro, pero aquí el artículo como tal del 68 da pie para que votemos en contra de toda la ponencia, porque estamos hablando de censura, y se lo decimos al señor ponente, censura en ese artículo 68 contra periodistas, contra medios locales, contra aquel que en la deliberación pública, abierta, política o simplemente en el marco de la discusión democrática que tiene que hacerse, con este artículo se le termina intimidando, llevando a una censura de facto para aquel que quiera hacer un ejercicio de liberación. Si tiene que ver con de los delitos o los excesos que lleva justamente a que cualquier persona pueda defenderse por lo que pueda considerar injuria o calumnia, ya el procedimiento está estipulado. Entonces no entendemos la razón de por qué se le tiene que meter esto adicional. Así que, bajo un criterio completamente democrático de las libertades de expresión que nosotros defendemos, como todas las libertades, vamos a votar en contra de la ponencia. Porque ese artículo 68, que es un mico, que no se tramitó en la comisión primera, de lo que estoy entendiendo mis colegas de la comisión primera, no tiene cabida aquí en la plenaria. No tiene cabida. Y creo que sí es un mal mensaje también, porque si se discute algo en comisión, más allá de las modificaciones que se hagan, se tramite a la plenaria, lo sustantivo, pues no puede ser modificado. Creo que eso es una falta también de respeto ante quienes votaron en la comisión primera. Pero bueno, por esas razones, presidenta Jennifer, tenemos que dejar constancia de que vamos a votar en contra, salvo que el representante Lordu y el ponente en este momento nos muestre la proposición, o por lo menos se lo haría yo, muestre la proposición donde saca el artículo. Ya después de la liberación que se hizo esta mañana en medios, donde ya hay una discusión pública abierta, si el señor Lorduy, el representante Lorduy, pues ya rectifica, yo lo puedo estar reconsiderando. Por el contrario, mi voto será negativo. Gracias, presidente. Doctor Inti, tiene el micrófono en silencio. Muchas gracias, presidenta. Como no gusto mucho de la virtualidad, había perdido la costumbre de esto. Primero explico a la opinión pública la razón de ser de estar en este momento interviniendo en la plenaria de mi hogar. Hubo una alerta COVID en la Cámara de Representantes por parte de mi compañero Fabián Díaz. Afortunadamente ya tengo la prueba negativa que me acaba de llegar, entonces estaré mañana común y corriente. Dicho esto, señora presidenta, quiero referirme al proyecto de ley. Es un proyecto que nosotros apoyamos en la comisión primera para que llegara a esta instancia último debate, pero que, digamos, en el tránsito de una vez aprobado en el primer debate de la comisión primera, tercer debate en general, se le introdujo un artículo que a nuestro modo de ver es sumamente peligroso y hace de por sí altamente preocupante el proyecto. Es el artículo que tiene que ver con las penas para quienes denuncien actos de corrupción por parte de funcionarios públicos, artículo que fue introducido por el representante César Lorduy, y en ese orden de ideas, en este momento, voy a votar negativamente el proyecto. Voy a esperar a que el artículo sea eliminado, ahí presenté una proposición al respecto,
y sí insistir que es muy desafortunado que un proyecto que genera un consenso en medio del debate, ya en medio del debate en la comisión, termine con este tipo de artículos que a nuestro modo de ver son un mico y que de verdad son francamente preocupantes. Entonces, simplemente para dejar constancia de mi voto negativo, esperamos que este artículo sea negado en la plenaria. De ser negado el artículo, daré mi voto positivo al proyecto, pero muy atentos acá, no solo la oposición, sino la opinión pública y sobre todo todos los periodistas hoy en día están muy preocupados por este artículo que introdujo el representante César Augusto Lorduy. Muchas gracias, señora presidenta. Doctor Edward, tiene usted el uso de la palabra, ya que usted lo tenía primero, y después le doy el uso de la palabra a la doctora Robledo. Gracias, querida presidente. Mire, yo lo primero que quiero resaltar es que este Congreso y el gobierno del presidente Iván Duque le ha cumplido al país. Hicimos pliegos tipo, hicimos que en Colombia se eliminara la casa por cárcel para los corruptos, hicimos que hubiese extinción de dominio express para los corruptos, pero además le dimos facultades a la Contraloría para, como hoy lo hace en línea, vigile los recursos públicos, los alimentos de nuestros niños que se los robaban los corruptos. Yo creo que es una herramienta importantísima, además también de permitir que en Colombia se acaben los famosos elefantes blancos, ley que propuso el Partido Cambio Radical. Esto es una lucha frontal contra la corrupción. Y lo que queremos decir es que aquí se ha venido trabajando. De hecho, yo presenté también un proyecto de ley de compliance para que haya responsabilidad de las personas jurídicas en actos de corrupción. Creo que es un tema que, si bien es cierto, no es tan ambicioso como lo traíamos en el proyecto de ley que yo presenté, es un avance en este proyecto de ley que por fin respondan las personas jurídicas, porque aquí hay que acabar con los Odebrecht, hay que acabar con toda la corruptela que se roba los recursos públicos de todos los colombianos, que se reparten los recursos públicos y que no le llegan a los niños ni a los jóvenes. Pero déjeme resaltar lo siguiente, presidente. Con el tema de haber nosotros avanzado en lucha contra la corrupción, por ejemplo, en pliegos tipos pasamos en una sola licitación que se presentaba antes en una alcaldía o en Invías a 53 licitaciones. Y eso ha permitido que la ingeniería colombiana avance. Pero para también ser claros, yo creo que aquí a la hora de discutir un artículo tan importante, nosotros no podemos venir a manchar un proyecto de ley que se ha hecho con toda la rigurosidad diciendo que aquí hay micos. No, aquí se tiene que discutir perfectamente qué va a pasar con la responsabilidad de algunos sectores. Y lo voy a decir claramente, nosotros tenemos o teníamos, y usted, doctor Toro, lo sabe, la comisión la comisión de acusaciones lo sabe, que hay dos personas que son los denunciantes recurrentes, el señor Pérez Eslava y el señor Jan Crispi. Creo que toda la comisión trabaja para ellos dos, y yo creo que es momento también de mirar cómo se les pone un tate quieto a personas inescrupulosas que andan denunciando abiertamente sin ninguna prueba. Pero ojo, porque es que aquí no se está diciendo que no denuncien, lo pueden hacer. Lo que no pueden es cometer delitos y estar diciendo en las regiones que fulano de tal es corrupto o no es corrupto solamente por ser funcionario público. Eso hay que discutirlo con plena transparencia en este Congreso. Esto no se le puede salir a los medios de comunicación a decirle que es que se está coartando la libertad de prensa, ni más faltaba. La libertad de prensa es sagrada en Colombia. Yo la protejo. Doctor Edward, un minuto para que termine. Yo mismo he sido promotor de proteger los derechos fundamentales de todos los colombianos, pero lo que sí hay que acabar es con el juego macabro de que porque a uno, a otra persona, simplemente es funcionario público, le estén indilgando temas injuriosos y calumniosos por ser funcionario público. Eso es lo que hay que discutir, si es bueno o es malo. Pero nosotros tenemos que también tener y mandar un mensaje a la sociedad colombiana, y es sobre la responsabilidad de la palabra. No todos los colombianos suelen hacer, o mejor, un periodista
serio. Cuando hace una denuncia la hace contundente y por eso se promueven los grandes escándalos de corrupción que los aplaudo y ante ellos bajo la cabeza porque eso es periodismo profesional. Pero también hay otros que desafortunadamente utilizan los micrófonos es para generar calumnias y ojalá este Congreso entienda que ya va siendo hora de ponerles un tate quieto, porque no solamente ocurre a izquierda o derecha, sino a todos los funcionarios públicos que por envidia los... Doctor Edward, 30 segundos para que termine. Entonces, abramos el debate, bienvenido el debate. Si hay que ponerle que a los periodistas no, pues pongámoslo, pero hagamos un debate transparente, porque esto se trata de transparencia, porque este gobierno ha promovido el paquete anticorrupción más grande de la historia y este Congreso lo ha aprobado. Así que no vengamos a decirle mentiras a la ciudadanía. Presidenta, réplica por alusión, si es tan amable. Doctor Inti, ¿me escribe por el chat, por favor? Doctora Ángela María Robledo tiene el uso de la palabra. Asomedios, la alerta que ha puesto, la FLIP sobre el tema de libertad de expresión. Este artículo es propio realmente de regímenes dictatoriales y no de democracias tan frágiles como estas. Por eso, por supuesto, yo voy a votar que no a la ponencia y vamos a seguir haciendo eco a la denuncia que hubo esta mañana en distintos medios de comunicación respecto al riesgo de este artículo que incorporó el representante Lorduy. Gracias, presidenta. Muchas gracias, señora presidenta. Explico la razón de ser de mi réplica. Ha dicho el representante Edward que nosotros mentimos al decir que esto es un mico. Yo le explico que es un mico en materia legislativa. Mico se dice aquello que es extraño del árbol, lo decía el representante Germán Navas Taldero. Nosotros votamos un proyecto de ley anticorrupción que no tenía nada que ver con censurar de una u otra forma el trabajo que hacen los periodistas. Y en ese orden de ideas, lo que ocurre al introducir este artículo nuevo, el representante César Augusto Lorduy en su ponencia, es un mico, es un orangután de lo más escandaloso recientemente en el Congreso de la República, y por eso decimos que a pesar de haber apoyado el proyecto en el curso legislativo, en la comisión, hoy en día está la gravedad de lo que está pasando que vamos a votar negativamente la ponencia y que solamente si en un momento he llegado a negarse ese artículo introducido por el representante César Augusto Lorduy, podríamos volver a apoyar el proyecto. Muchas gracias, señora presidenta.